buenas, aquí Carry, bienvenidos a Gran Cross, bienvenidos a un videito sobre el mantenimiento que tendremos el día de mañana. Y es que tenemos una nueva versión, una nueva celebración, vamos a ponerlo entre comillas, porque no es una celebración. Sí que es cierto que estamos ya acostumbrados de cierta forma a que cada final de mes sea una celebración. Al fin y al cabo, a final de año vino el Meliodas, al final del mes de enero... Bueno, al final de año vino el Meliodas, al final del mes de enero vino la celebración esta de Ragnarok, al final del mes de no sé qué, bueno, vino el aniversario, ¿no? Con el nuevo Mael, y ahora, pues al final de mes de, bueno, que sería principios de abril, tenemos otra celebración, ¿no? En este caso no es una celebración como tal, es un revamp de las catástrofes, que ya visteis la semana pasada en un videito. No es un aniversario, ¿vale? Simplemente es parche de las catástrofes, ¿vale? Pero bueno, nos dan cositas, nos dan revamp de estos personajes, lo tendremos por aquí, mantenimiento de 2 horas. Recordad, como cada martes, cuando hay mantenimiento estaremos en directo en el canal de Twitch. 1 hora después del login, para que os hagáis la referencia por el tema de horarios y demás. Y bueno, vamos a empezar ya con el tema de este mantenimiento. Así, en modo overview, podemos obtener 14 tickets al banner de la Roxy. Tenemos el primer capítulo de las 7 catástrofes. Tenemos que han renovado... que es un evento este de... vienen eventos de las catástrofes, que sería el Hideout Renovation este de aquí. Y luego viene también el Disaster Battle Events. Tenemos el nuevo personaje, que es Roxy de la locura. Y luego, obviamente, tenemos el banner de la Roxy, ¿vale? Vamos a empezar por lo primero de todo. Vamos a empezar con la nueva Roxy. La tendríamos por ahí. Ahí tendréis un poco estéticamente cómo es. Supongo que ya habréis visto un poco temas de vídeos de la semana pasada. Y si no, pues a esperarse al martes. Ahí estaría, vamos a echarle un vistazo de forma muy rápida. Su primera skill es daño de inundación, su segunda skill es daño de punción por 2 de daño crítico y su ultimate es daño de sesgada, que es por 3 de la probabilidad de crítico. Temas de la pasiva: por cada aliado de raza humana que haya en el campo de batalla, se va a aumentar un 40% la probabilidad de crítico esta Roxy. Ya os adelanto que si vais un equipo entero de estos humanos, se va a aumentar un 120% la probabilidad de crítico, teniendo en cuenta también que tiene Vale, no va esto. Bueno, tiene mucha, tiene creo que un 100% de probabilidad de crítico o algo así. Es la verdad una barbaridad. Y luego, además de eso, si un humano usa una habilidad que sea de objetivo único y hace un crítico, va a hacer un plus, un golpecito más de daño, que es equivalente al 300% del ataque de Roxy, ¿vale? Temas de la pasiva. Del nuevo link, que se llama Unión, ¿vale? O se llama Bond, no sé cómo van a llamarlo. Básicamente, esta Roxy lo que haces es que si equipas esta Roxy a un personaje que sea de la raza humano, va a aumentar las estadísticas ofensivas en este caso 3%, subirá hasta un máximo de un 10%. En 6 de 6, ¿vale? Si esta Roxy está en 6 de 6, pues dará un 10%. Bastante bien. De temas de links... aumenta la vida, aumenta resistencia crítica, vale. Se va a llevar este personaje, se lleva con Sariel, no se lleva con ningún otro, básicamente porque tiene casi un 300% de probabilidad de crítico. Es una bestia. Bueno, ahí estaría. Bastante chula. Yo, aparte, antes de ver el banner, que ya digo, lo vimos ahí en el vídeo sumos de la semana pasada, pero antes de eso, yo sinceramente sí os recomendaría tenerla, porque es un personaje que de Link da algo. Sí que es cierto que es mejor llevar una gracia a Sariel, a Mael y tal, pero quizás en un futuro esto se ve bastante beneficiado en algún que otro personaje humano. Yo que sé, si sacan collab de Attack on Titans o alguna cosa del estilo, ¿no? Aparte de tener el personaje, porque esa pasiva está bastante potente, ¿eh? Está bastante fuerte. Siguiente, nuevo contenido. Tenemos el capítulo 1 de las catástrofes. Deciros una cosa, es un capítulo raro, porque sabéis que las catástrofes siempre nos la han presentado en forma de eventos, ¿no? Cuando venía la Roxy Awaken, te metían un eventito de la Roxy Awaken y te explicaban más o menos. Cuando la Lilia Awaken, pues también te explicaban más o menos lo de la Lilia Awaken. Bueno, a lo mejor estamos un poco perdidos. Lo que sí que te explican en este capítulo, creo que es por qué Roxy tiene esta forma. Eso te lo explican en el capítulo. Pero
El resto de catástrofes, que son Mono, Lilia y Valenti e Istin, hay gente que no sabrá por qué tienen esas versiones. Bueno, creo que con las pasivas de esos personajes te lo explican, así que podéis echarles ahí un vistacito. Pero vamos, está muy mal pensado. Debería haber sido esto, el capítulo 1 deberían haber sido la recopilación de todos los eventillos estos que han puesto de las catástrofes con cinemáticas y con cosas así, más esto de aquí, ¿vale? Porque tampoco que sea muy largo el capítulo. Opinión, supongo. Nuevos artefactos, que serían los artefactos con las skins de estas que tienen la Lilia Awaken, Istin y Valenti, ¿vale? Sinceramente se pueden conseguir ahí, sin más. Tenemos las dos nuevas reliquias, que son reliquias para Meliodas Modo Asalto y Celdris Ominous Nebula. Creo recordar que las dos son de lobos, que las dos son de dragón, pero la del Celdris ahora mismo tengo ahí la duda. Ni duda ni nada. Son las dos del dragón. Obviamente, si vais a elegir una reliquia y no jugáis al Meliodas Modo Asalto, pues elegid la del Celdris, ¿vale? Si la vais a hacer. Pero como son del dragón y la gente que solo se puede hacer el piso 1, yo puedo hacerme hasta el piso 2. El piso 3 aún ni lo puedo tocar. Sinceramente os recomendaría hacer la del Celdris, porque es un bufo para los demonios en caso de que uséis demonios. Y si no, pues a seguir ahorrando materiales para la reliquia de Freya, lo que sea. Temas de la reliquia del Meliodas. Al principio de la batalla, aumenta las estadísticas básicas de Meliodas en un 30% por 2 turnos. Si el héroe no recibe daño durante el turno enemigo, vas a volver a aplicar este efecto, es decir, vas a alargar esos 2 turnos o, en este caso, vas a volver a aplicarlo en caso de que ya hayan pasado esos 2 turnos. Un 30% de estadísticas básicas en forma de 3 ventajas. Una ventaja de ataque, una ventaja de defensa y una ventaja de vida. Por lo tanto, este Meliodas, con su carta de amplificar, en turno 1 ya va a tener ese 90% de estadísticas extra. Y si no le pegas, vas a aumentar los turnos que va a durar esa ventaja. Aparte de eso, aumenta las estadísticas básicas de los demonios en un 5% por cada ventaja aplicada sobre Meliodas. Empieza la batalla, se mete 3 bufos y va a dar toda su reliquia. Fin, ¿vale? Va a dar un 30% de estadísticas básicas a sí mismo y un 15% de estadísticas básicas a los aliados, incluido él. Por lo tanto, Meliodas en turno 1 tiene 45% de estadísticas básicas. Otra cosa, la Ultimate da un 50% de estadísticas básicas. Para que lo tengáis en cuenta, esa pequeña diferenciación de que la Ultimate da un 50% y este Meliodas en turno 1 tiene 45%. La Ultimate obviamente no es... sustituye las ventajas de su reliquia, pero que lo tengáis en cuenta, ¿no? Que básicamente es como si hubiesen lanzado la Ultimate en turno 1. Está muy fuerte, pero muy fuerte este Meliodas. Sobre todo porque la carta de amplificar ahora creo que pega medio millón en una carta en bronce en turno 2, porque vas con el Sigurd y el Sigurd le mete 3 bufos más. Está loca la reliquia. Muy bien que han hecho con este personaje. Tema del Celdris es más orientada a support. Por cada desventaja que tenga el enemigo, aumentas las estadísticas básicas en un 3% de los aliados que sean demonios, es decir, hasta un máximo de un 15% de estadísticas básicas, un aumento más, tened en cuenta que el Celdris da estadísticas ofensivas, y también aumentas el daño del Celdris en un 4% por cada ventaja, hasta un máximo de un 20%. Más daño para el Celdris, que a veces estaba un poquito pochillo de temas de DPS. Y bueno, y más estadísticas para los demonios, porque el Meliodas Purgatorio pega poco. Y como pega poco, pues hay que darle más daño, porque, claro, no te one-shotea una unidad. ¿En qué universo estamos viviendo? Bueno, más bufo para demonios. Temas de... Bueno, estos son skins de la Roxy. Tiene una skin en SSR y 2 skins en UR, para que lo tengáis en cuenta. Temas de paquetes. Tenemos este paquete que va por steps, que no sé yo muy bien cuánto va a costar, pero parece que tickets de Roxy, luego hay más tickets de Roxy, pero no he visto yo los tickets como tal. ¿O es esto? Ah, no, vale, es esto. ¿O no? No entiendo. Es que el tema de los tickets que siempre hemos tenido de la tienda de la tienda base, creo que es este, vamos. Sí, creo que es este, el de 65 a 102. Bueno, eso. Tickets de Roxy, packs de steps de tickets de Roxy, más cosas de tickets de Roxy, como siempre. Y luego tenemos este, que es otro semanal extra. No sé yo cómo funciona, pero es otro semanal extra donde te da 35 diamantes.
y luego los típicos packs que vuelven a meter. Actualizaciones del sistema, nos explican un poco la habilidad que se llama Unity, supongo que en español la traducirán a Unión. Básicamente es una cosa que tiene la nueva Roxy, es una gracia, pero no es tan tocho como la gracia. La gracia, como sabéis, es otra pasiva más que le das al personaje. En este caso no, le aumentan las estadísticas, en este caso Roxy aumenta las estadísticas ofensivas. No sé si cara a un futuro darán el tema de las pasivas, pero parece que van a ir rollo por ese camino, ¿no? Por el tema de dar estadísticas a algo en concreto. Lo digo porque Sariel lo que hace es dar una pasiva estando en 1 de 6 o en 6 de 6. Sariel da exactamente lo mismo. La gracia de Mael da un 20% de daño a cualquier cosa equipado. Entonces yo creo que el tema de esta Unity, de esta unión, va a ir cara a eso. Va a ir cara a que el personaje tenga que estar en 6 de 6. Obviamente un personaje que vas a equipar de Link te interesa que esté cuanto más dupes mejor, porque va a dar más estadísticas. Pero eso, va a dar pues un plus más, ¿no? Aparte de equipado 6 de 6 no sé qué, va a dar ese extra. Sin más, la gracia pues va a ser una pasiva extra, esto va a ser más estadísticas. Vale, revamp del Brawl. Ahora te pondrá cuántos puntos necesitas para desbloquear las recompensas. Siempre os recomendaré hacer el Brawl, aunque sea una cosa bastante pereza, porque da muchísima pereza. Sí que es cierto que es un modo de juego que no le interesa a nadie, pero sinceramente os lo recomiendo hacer porque estando creo que en top 1000 o por abajo, que es jugar, os dan 2000 puntos y a la semana pues podéis conseguir bastantes diamantitos. De hecho, cada 3 semanas más o menos es cuando se consiguen estas recompensas enteras, ¿vale? Que son, pues son 15 diamantes, que al fin y al cabo os puede ayudar. Y no solo es por esas recompensas, es por esto de aquí. Lo que han hecho con este revamp es ponerte los puntos que necesitas para desbloquear esto, y además añadirte esto y esto, que son materiales del demonio Belmoth y materiales del demonio original, ¿vale? Sin más, eso ha sido el revamp. Han mejorado el tema del colorblind, del modo daltónico en el juego. Y temas del menú, pues han puesto esto de aquí, que puedas ahora organizar los personajes, o sea, los filtros que hay en el menú, pues ahora cuando equipas un personaje de Link, también podrás tener los mismos filtros que con el menú. Nuevos eventos, lo que os comentaba, login especial de las 7 catástrofes. En este caso pues vamos a recibir tickets diarios. No hay misiones, pero hay 14 tickets que bueno, dices, vale, ¿por qué no me das 10 y luego haces un login? Pero en vez de tener 10 tickets, pues ahora vamos a tener 14 tickets, que bueno, son 4 singles más. Es una ayuda, o sea, está bien. El único problema es que ahora tienes que esperar 10 días para tirar el multi en vez de hacerlo en 1 o 2 días. Tenemos el Hideout Renovation que es el mismo evento que tenemos siempre de las catástrofes, que es lo de darle comida a cada una de estas bases. Lo mismo que el anterior evento, que creo que vino la anterior vez. Aquí pues buscad darle 6 pendientes, aquí los materiales que os apetezca, aquí darle las 6 para tener 60 piedras de 5 estrellas, lo de siempre, ¿no? Pero bueno, podemos obtener otra vez la skin de Lilia. Completando la barra al 100% vamos a tener un pendiente. Y luego en el tema del rerun de los disaster, aparte de obtener bastantes diamanticos, porque creo que en total te dan 8 diamantes cada uno, es decir, 24 diamantes cada... por hacer las dificultades en total. Aparte de eso, pues vamos a poder obtener otra vez las skins de la Istin y de la Valenti, ¿vale? Podemos obtener esas skins que al fin y al cabo son skins UR, si tenéis al personaje bien, y si no, pues bueno, os da un poco de Wally Points. Vale, y luego tenemos otro par de eventos que es uno por gastar diamantes, ya sea diamantes en el banner o diamantes en skins, pues podemos obtener un ticket SSR que os puede dar a elegir uno de estos personajes, el que os dé la gana. Méteme a la Freya, por favor. A la próxima metes a la Freya y el ticket este es obligatorio pillarlo, pero... Con esto que el Freyr apareció en 200 banners, la Brunilda gratis, Miguel dan 500 banners, Jormungandr en 400 y la zona era de 242, así que mucha gente la tiene. No voy a decir todos, porque sé que no, pero mucha gente tiene ya a estos personajes. Hay gente que no ha tenido suerte y no le ha salido estas unidades, ¿no? Pero bueno, es un ticket por gastar 900 diamantes.
también, no me lo metáis en un banner de catástrofes este ticket. Pensad un poco y esto me lo metéis en un festival, porque sabéis que todo Dios va a gastar 900 diamantes en un festival, pero no 600, no en un banner de 600, porque la Roxy cuesta 600. En fin, decisiones de Netmarble que dices, hostia, qué buena idea meter el ticket este, porque al fin y al cabo la gente, pues en los festivals gasta 900 diamantes para sacarse al personaje, ¿no? Como con muy mala suerte. Pero por lo menos le das un ticket. Pues no, te lo meten en un banner de 600. En fin, cosas de Netmarble que se quedan como mitad. Y luego el nuevo Battle Event con 2 diamanticos. Y nada más, hasta aquí sería el tema de esta nueva versión, de este mantenimiento para el tema del revamp este que le han hecho a las catástrofes. Lo de siempre, mañana estaremos en directo echándole un vistacillo a todo lo que está por venir y obviamente tirándole summons a la Roxy, así que espero veros a todos por allí. Y nada más, hasta aquí el videito, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!